Prometió ser un día muy especial. Lo anunciaron con bombos y platillos. A las 9 de la mañana Lacunza, a las 9:30 Sanleri, y antes lo iban a nombrar a Lacunza. Y todos estábamos pendientes de algún anuncio, de algo que le sirviese a la gente, al pueblo, a los que están esperando un alivio para una situación dramática en lo económico. Una situación que ya no se puede tolerar, que cada día presenta mayores dificultades. Pero no, se equivocaron el día, el nombre del ministro y la calidad de la designación. Empezó Macri, que de tanto jugar ayer a que era domingo, él sintió que era eso, estaba en su quinta, con campeonatos de fútbol, etcétera. Es verdad que vino Lacunza, pero no lo tomó evidentemente como un día de trabajo y pensó que era un domingo. Y entonces hoy para Macri era lunes. Gracias por acompañarnos tan temprano este lunes. Tan temprano. ¿Sabrá Macri cómo es la vida de los que se levantan a las 4:30 de la mañana en el conurbano de ciudades como Mendoza, Córdoba, Buenos Aires, para hacer 2 horas de viajes y trabajar 10 o 12 y volver muy tarde? Estaba agradecido de que esta gente se sacrificara y estuviera ahí. Sobre las 9 de la mañana le parecía muy temprano, un lunes y tan temprano, caramba, los estamos sometiendo a un enorme sacrificio. Después la tenemos a Carrió, que no acertó precisamente el nombre del ministro de Economía, se ve que no lo tenía demasiado claro. Se apoyó a Lacunza como nuevo ministro de Economía, Naturalmente no es Lacunza, ni era Luna ni es Lacunza. Y tampoco es que Lacunza fuese presidente, como él pensó, habrá soñado, se habrá confundido, estaría muy emocionado, pero esto fue lo que dijo. Al honrarme con el cargo de presidente con el cargo de ministro de Hacienda, el presidente me dio un mandato central. No era lunes, no es Lacunza y no es presidente. Pero esto es apenas una anécdota para ver si motivamos alguna sonrisa, porque si no, si siempre hablamos tan cáusticamente de lo que nos sucede, quizás los abatimos, y también de vez en cuando nos gusta tirarles un poco de buena onda, aunque sea con esa obligada sonrisa que motivan estos 3 errores conceptuales consecutivos, que no son demasiado importantes, por supuesto. Lo grave es otra cosa. Lo grave es que hablaron finalmente Lacunza y Sanleri y no tenían nada, absolutamente nada para decir, salvo echarle culpas a los otros, decir que van a tratar de mantener el dólar estable y que naturalmente procuran contener al dólar porque si no, esto genera mucha inflación. Lo hubieran pensado antes. Somos muy conscientes de que la incertidumbre actual genera dificultades y angustia en la población. ¿Esto qué? Es cierto que los resultados económicos en términos de bienestar, medidos por crecimiento e inflación, han sido inferiores a los esperados. Nunca es unicausal, una combinación de herencia, errores propios y algo de mala suerte. El compromiso del Banco Central es con los argentinos. Seguiremos haciendo todo lo que esté a nuestro alcance para contener la volatilidad nominal y garantizar en forma sostenible la estabilidad del sistema financiero. Nosotros vamos a trabajar y seguramente nos estaremos encontrando en los próximos días para atender sus inquietudes, sus preguntas, sus dudas y poder, como dije antes, entre todos los espacios políticos, garantizar la estabilidad a los argentinos. Creemos que ha dado muestras de ser exitoso en esto de anclar expectativas, de ir reduciendo la inflación y de reanclar las expectativas cuando enfrentamos turbulencias. Quiero agradecer al presidente Mauricio Macri por confiarme la responsabilidad de conducir el Ministerio de Economía en esta situación, que es compleja, pero creo que tenemos sobrados argumentos para poder salir adelante. Estamos trabajando muy convencidos de lo que hacemos. Creemos que el esquema monetario actual, con los ajustes que hicimos y que iremos haciendo hacia adelante, va a permitir retomar después de probablemente esto que decía, esta suba de la inflación. A las 10 de la mañana todos sabíamos que no tenían nada para decir. No había ni siquiera un bono para los jubilados,
no había un estímulo para la actividad, para la producción. Por el contrario, Macri ya los había antecedido en el propósito de decirle a los chacareros que jamás le va a meter otra vez retenciones porque, bueno, estuvo ahí en la sociedad rural casi cerrando su campaña. Mire qué lugar para hacerlo y en consecuencia ya no puede pedirles absolutamente nada. ¿Qué pueden hacer los ministros de Economía o el presidente del Banco Central si los pasos a dar para conseguir recursos están cerrados? Porque ese sería uno de los más importantes. En lo que sí, la CUNSA mostró especialidades en eso de echar culpas. Es decir, es una constante del gobierno. Puede escucharlo a Macri el lunes diciendo la culpa la tienen los votantes, la culpa la tiene el electorado, miren lo que han hecho, ahí tienen la prueba y saben lo que va a venir. Si esto se mantiene así en octubre va a ser terrible, estamos teniendo una apreciación muy clara, muy evidente de cómo van a ser las cosas si no nos votan a nosotros. Eso Macri el lunes. Después Carrió anoche también echándole culpas al gobierno en un reportaje que le hicieron en TN, naturalmente. Y por último, la CUNSA, que también hace mención a la culpa que tienen los otros. Poco hablar de las culpas propias. Lamentablemente hoy hemos tenido un día muy malo, muy malo. Hoy estamos más pobres que antes de las PASO. Y eso, bueno, eso es algo que debería ser una autocrítica al kirchnerismo y tratar de resolverlo, de construir esa credibilidad que hoy no tiene. El mayor daño lo hace una palabra más o una palabra menos que diga Alberto Fernández. Los mercados son arbitrarios, se mueven como manada. Es decir, que si corre para un lado, baja, sube. Y hoy están hablando con Alberto Fernández. En consecuencia, lo que quiero decirle a la Nación es que no tenemos que ver al presidente que está tratando de cuidar el bolsillo de la gente, sino en pedirle responsabilidad a las palabras, sobre todo a Cristina Kirchner. El mercado presta más atención al futuro que al presente, y cuando digo mercado estoy pensando en las repercusiones que tiene el mercado sobre el bienestar de la población. Tan importante, o a veces más importante de lo que pueda hacer el gobierno, es lo que pueda estar diciendo la oposición. Ser más importante lo que diga la oposición, entonces entreguen el gobierno. Señores de la oposición, dado que es más importante lo que ustedes tienen para decir que lo que podemos aportar, aquí tienen el gobierno. Es inadmisible esto, pero siempre es el propósito de mirar a los demás y no lo que ellos tienen que hacer. La verdad que esto de recurrir a que los mercados se mueven por H o por B, ya es un disparate. El país está desfondado, el país no tiene producción, cayó la industria, se lo vamos a mostrar dentro de un ratito, los precios se fueron a las nubes, porque el dólar cuesta 6 veces lo que costaba cuando ingresó este gobierno, la deuda es tremenda, impagable a través del tiempo, en algún momento seguro que algún gobierno tendrá que ver las estrellas para poder hacerse cargo de esta sí pesada herencia, de esta verdadera locura en la que un gobierno de inútiles inundó la vida de los ciudadanos de la Argentina, un tsunami que nos pasó por encima a todos y lo estamos pagando carísimo. Entonces, que vengan con el mercado, que subió 57, que bajó 57, gastando el dineral que han gastado 8.500 millones de dólares. Se le fueron de reservas en un mes tratando de sostener el dólar, menos el día que más era importante sostenerlo, cuando el resultado de la elección. Hoy se gastaron 122 millones de dólares a la marchanta para tratar de sostener el dólar en 57, porque otra vez se le ocurre que a lo mejor si ahora, como antes en 45 y como fue también en 30, sostienen el dólar, como dijo Sanleri, lo queremos hacer sustentable al dólar, el precio del dólar. Bueno, si lo consiguen, dentro de 2 semanas van a decir, vieron que el dólar se mantuvo en 57, ya lo tenemos calmo el dólar, ¿qué importa? Si no hay producción, si la gente no come, si hay hambre, si con lo que hicieron el otro día, con lo que Macri le hizo al país el otro día, dejando que el dólar volara, 1 millón de personas más entraron en la pobreza y en la indigencia. En la indigencia, 1 millón de personas más, la indigencia en no llegar a la canasta básica. Entonces, ¿qué vienen con el cuento de los mercados y lo que dijo Fernández y lo que dijo la oposición? Es lo que ellos hicieron durante 3 años y medio. Es lo que el gobierno aplicó como recetas que se veía desde un principio que estaban condenando a la mayor parte del país a la desgracia. Que querían un gobierno de ricos para ricos, que pensaron en quitar retenciones, que pensaron en nada más que en exportar, que no querían un país industrial, que no quieren un país con fábricas,
que quieren un país en el que se saque la soja y bueno, y que entren dólares, pero eso alcanza para pocos, alcanza para el 20 o 25%, para los ricos, y a los demás alguna limosnita, algún trabajo en el comercio, alguna actividad que se pueda hacer. Esta es la razón. Y lo dice el New York Times, como lo vamos a ver un poquito más adelante. Pero con muy buen criterio Darío Gaño, nuestro compañero en la conferencia de prensa de San Leri, le preguntó, ¿ustedes tienen un plan B? Es decir, ¿tienen alguna otra salida para todo esto? Plan B, no. Estamos trabajando muy convencidos de lo que hacemos. Creemos que el esquema monetario actual, con los ajustes que hicimos y que iremos haciendo hacia adelante, va a... Plan B, no. Bueno, ya lo había dicho Macri cuando charló con Vargas Llosa. Este es el camino, vamos por acá, y eso sí, lo vamos a hacer más rápido. Lo hicieron tan rápido que chocaron contra un día de agosto y de rebote chocarán contra un día de octubre, y al final lo hicieron tan rápido que en diciembre preguntarán ¿cómo fue que hicimos todo esto? Les va a resultar difícil encontrar una respuesta. Dígame una cosa, presidente. Si usted gana las elecciones, ¿va a cambiar su política en algo fundamental o va a continuar exactamente como hasta ahora? Voy a tratar de ir en la misma dirección que estamos lo más rápido posible. ¿Está bien? Bueno. Qué dos pájaros tan graciosos, ¿no? Qué cosa increíble. Y lo estaban pasando muy bien en ese momento porque ni imaginaban la que se les venía, porque nunca lo vieron. No saben del hambre, no saben de la pobreza, no conocen cómo es la vida de un desocupado, lo largo que es el día de un desocupado, que no tiene partidos en la Quinta de los Abrojos, por supuesto. No tiene nada para entretenerse, solo pensar cómo va a ser para solucionar el problema, la vida, la comida de sus hijos. Es muy duro, por eso no lo vieron. Por eso costó tanto apreciar qué era lo que estaba ocurriendo en la República Argentina y se desayunaron recién este 11 de agosto. Hay una fotografía que marca claramente cuál es el estado de ánimo de la gente que está en el gobierno. Mire estos rostros y haga su propia lectura sobre lo que implica esa seriedad, esta forma de pensar en nada, de seguir los acontecimientos sin tener un músculo que se pueda mover, por lo menos en forma positiva. La que siempre se mantiene como exultante, como loca de la vida, como muy campeona, es Elisa Carrió, que ahora, además, se permite amenazar, está bien de las caras, ya está, se permite amenazar a los periodistas, algo nos va a pasar, nos va a denunciar, nos va a perseguir, nos va a hostigar. Es una cosa curiosa lo que le dijo a Joaquín Morales Solá anoche. Y vamos a condenar a quien, a través de los diarios, comunique reuniones falsas y pretenda al mismo tiempo tambalear al presidente. Somos conscientes de quiénes son, no había que decirlo, era evidente. Como es evidente, miren que todos, usted lo sabe, yo estuve al lado del presidente los últimos 3 días y con reuniones permanentes en los Abrojos. Pero ningún diario lo registra, porque lo que sucede realmente no está registrado en los diarios. Entonces yo le pido a los periodistas que den información real y que tengan en cuenta que hay gente interesada en ya casi una transición para Alberto Fernández, afuera y adentro. Y Alberto Fernández... ¿Adentro del gobierno también? Podría haber en algún momento. Es curioso, una amenaza de Carrió delante de un periodista que cuando en la Argentina se podía decir cualquier cosa, vamos a tomar por ejemplo a la presidenta. ¿Alguien escatimó un elogio entre comillas para Cristina Fernández de Kirchner? Los peores insultos, las tapas más aberrantes, la obscenidad de los comentarios, la recurrencia a la mentira, la acusación sin fundamentos, porque en algún momento se tendrían que haber dado cuenta que ya no había fundamentación para todo lo que se decía. Para tomar a la persona más elevada que había en ese momento. Nadie se privó de nada y sin embargo Morales Solá, al frente de un grupo de periodistas, estaba en Washington protestando por la falta de libertad de expresión en la Argentina. Vamos a verlo y pensemos mientras lo escuchamos a él, que era testigo de lo que Carrió le decía sobre lo que piensan hacer con los periodistas. Y Morales Solá, que uno sepa, sigue siendo periodista.
y estaba allá en Washington protestando contra la falta de libertad de expresión, y estaba ahora escuchando a una persona que también quería limitar la libertad de expresión en la medida en que los periodistas la molestan. Estamos acá para decir que la libertad de expresión en la Argentina está siendo cercenada y quiero dar los argumentos que sostienen esta afirmación. No podemos dejar de tener en cuenta que el problema central que hay entre el periodismo y el gobierno, o entre el gobierno y el periodismo, es que el gobierno considera al periodismo como su único adversario, como su único enemigo a batir. Su lucha política no consiste en competir con los otros partidos de la oposición, sino en eliminar al periodismo. Ustedes preguntarán si los periodistas argentinos podemos escribir o decir lo que pensamos. La respuesta es que sí. La siguiente pregunta es si trabajamos tranquilos los periodistas en la Argentina, y la respuesta es que no. Siempre estamos esperando la represalia por las cosas que esperamos, que pensamos, que escribimos y que decimos. Represalias que se da a través de la descalificación, la estigmatización, la demonización del periodismo. Sirve para cotejar tiempos, ¿no? Pero además para pensar cómo se le ocurrió a Carrió decir esto frente a semejante adalid de la libertad de expresión. No lo debe haber pensado o no recordaría quizás este episodio. Hablando de Carrió, una vez más, en su andar por TN y algún otro medio afín, habla de la muerte. La recurrencia que tiene con esa idea es llamativa. Nosotros hemos armado algunas de las ocasiones en las que efectivamente, de alguna manera, de una forma o de otra, está mencionando la muerte. Tiene que ver también con que Cristina no es Kirchner. Entonces ya no podemos pensar en salidas cruentas, ¿se acuerdan? Solo se va a ir el poder tirando las cosas. La verdad que yo duermo tan tranquila desde que este hombre falleció, porque la capacidad de daño de Kirchner no va a ser igualada por nadie. Ahora esto que planteaba Lilita de la temperatura del agua, que también le consultamos recién a Rodrigo Saliba. Aquí las temperaturas bajas favorecen la conservación del cuerpo. Digamos, sí. Los forenses, de alguna manera... Es como Walt Disney. Claro, digamos, los forenses pueden encontrar más pruebas. Y que yo sea la denunciadora. Mira, gracias a Dios, murió de la sola. Porque ahí sí sabría lo que es una denunciadora. Estamos en las antípodas, pues si hay dos personas distintas, eso somos Pichetto y yo. Yo era amiga del Gringo Soria, que decía, mi mujer me va a matar, y lo mató. Bueno, presidente, no se mueva de donde está. Hay que atravesar las tormentas, pero no hay que quererlas enfrentar con los lobbies que quieren cambios todos los días. A nosotros no nos van a sacar de olivos los que nos quieren mover. Nos van a sacar muertos, pero no nos van a sacar sino de pie. Mejor hablemos del país y de cosas que están sucediendo mientras nosotros esperamos que la CUNSA nos diga algo, o que Sanleris haga algún aporte, o que el Macri sepa en qué día vive, o que Carrió no amenace periodistas como contrapartida a la discusión que se ha generado, política inevitable por otra parte en la vida del país. Vamos a hablar de lo que pasa en la Argentina, cosas como por ejemplo el CONICET en la ciudad de Rosario, y no saben cómo van a seguir. Es una situación muy difícil, no llegan a cubrir los gastos, como nos contó hoy Florencio Podestá, que está a cargo de CONICET en Rosario. Bastante mal desde 2016. Nos hemos enfrentado en el corto plazo a una imposibilidad de comprar nuestros insumos, que son predominantemente importados. Los becarios, por ejemplo, que son los que ponen el trabajo sobre la mesada de laboratorio, están por debajo de la línea de pobreza. Que son los que ponen el trabajo sobre la mesada de laboratorio, están por debajo de la línea de pobreza. Eso es preocupante para cualquiera que esté fuera de una institución tan grande. El recorte viene de la mano de una decisión política de primarizar la economía. No hay país grande que se haya desarrollado sin ciencia. Una gestión de gobierno que está muy alejada de la ciencia. El propio secretario Barañao no dio una respuesta categórica cuando le preguntaron sobre si la ciencia era prioritaria o no. Y otra cosa que le pasa al país es el hambre. El hambre de millones de chicos. Hambre. Hambre que además, como represalia, ya ni quieren ayudar
a que sea mitigado. No hay manera. Hoy Mauro Fulco hizo una nota que directamente me tuvo 1 hora sin ganas de salir al aire, porque ¿qué podemos decir? Al fin de cuentas, uno cuando habla sueña, siempre estamos queriendo cómo cambiar el mundo. Sabemos que somos apenas hojitas en el viento y que no va a ocurrir eso. Pero en cada expresión estamos manifestando también nuestros sueños del mundo que queremos. Y cuando ese mundo nos da tanta contra, a veces, aunque sea por un rato, uno se queda abatido. Y luego de ver esta nota de la que vamos a ver un pequeño tramo, uno queda muy mal. ¿Cómo van a tomar represalias contra los pibes que no tienen para comer? ¿Cómo no le van a hacer llegar los alimentos? Porque total, los pobres, mirá lo que votaron. Algo así parecido a lo que dijo Macri el lunes. Pero lo ejecutan luego en esa falta de consideración, en la insensibilidad que tienen para esos pibitos, esos chiquitos, esos niños que están ahí por un platito de comida. Arroz con arroz, guiso de arroz con arroz, dijo la señora que van a ver ahora, que tenían para comer esta noche. Y en este momento estamos con un mínimo de unas 6.000 familias. Multiplicarlas por 4 o 5 y sacar el número. Antes de que se sienten a comer, hacían una actividad con los chicos. ¿Qué es lo que hacían? Y los hacemos bailar para que puedan sacarse el frío del cuerpo y vienen muertos de frío. Los hacemos bailar, los hacemos reír un poco. Y en el fondo sabemos que lo que hacemos es para que se saquen el frío. Problema puntual, y ya lo pongo en carácter de denuncia. Nosotros los alimentos que recibimos por un lado es de Desarrollo Social Nación y por otro lado todos los comerciantes y familias que colaboran para sostener los comedores. No nos bajaron los alimentos, no tenemos que darles ahora. No pueden, no sé cómo no pueden entender que a una criatura le llore. Le duele la panza de hambre y te lo digan. ¿Qué para comer hoy? Guiso de arroz con arroz. No es justo. Los alimentos han además aumentado tanto que gente que no ha llegado a tener ese tipo de problemática afronta la situación con mucha angustia. A pesar de la rebaja del IVA, los alimentos van a subir en promedio 16%. Quiere decir que algunos van a aumentar todavía más. Estamos hablando de los alimentos, que es en lo único que gasta la persona de los sectores medios y los más vulnerables. ¿Cuándo puede darse todavía el lujo de comer en su casa, si es pobre? Porque los indigentes tienen que hacerlo ahí, donde por ser malos votantes, por elegir mal, los han castigado no enviándole lo que hasta hace unos días llegaba. Y ahora parece que no. Les queremos decir seriamente, pedirles de corazón, esto no tiene que ocurrir, no puede ser. No es justo que lo hagan. Miren ustedes lo que sucede con los alimentos de las personas en su aumento. Gente que tiene que endeudarse para poder comer, para poder pagar la deuda contraída cada mes para más o menos parar la olla, como dice el pobre. Nada más doloroso que endeudarse. Hace a la dignidad de las personas. Y mire lo que está ocurriendo. El 200% le puede llegar a costar de interés un crédito personal. Es una barbaridad. ¿Y cómo se sale de esto? ¿Se sale vendiendo soja nada más? No. Se sale con trabajo en las fábricas. Y trabajo en las fábricas hay si hay consumo. Y hay consumo si hay dinero en el bolsillo de la gente. ¿Hasta cuándo hay que decirlo? ¿No lo vieron? ¿Se enceguecieron tanto? Hasta 2015 fue así. Había mucho trabajo, solamente el 5,4% no tenía trabajo en noviembre, diciembre del 2015. Y había consumo, y por eso el país, en un año ya difícil, y también en un año electoral, y en un año en el que se podía pensar que el gobierno podía caer, pese a todo lo que dijeran los mercados, ese cuento, ese verso permanente de todos estos días, el país creció 2,7, no según el INDEC anterior, según el INDEC de ahora, del macrismo. Entonces, la ecuación no es tan difícil. Hay que darle vida a las fábricas. Hay que poner dinero no para las LIC, no para las LEVAC, no para la fuga de capitales, no traer dinero del Fondo Monetario Internacional para financiar la campaña. Hay que poner dinero para que no se fundan las pymes, para que no tengan que bajar la cortina. Una le da trabajo a 20, la otra a 30, la otra a 40.
20, 30, 40, 100, 1000, cientos de miles de personas que trabajan y tienen un dinero en el bolsillo y pueden salir a gastarlo. Y si la inflación es importante, pero su dinero, el que reciben, está por encima o le empata, más o menos la va llevando. Pero no puede, cuando el salario se queda tan pero tan atrás, entonces se endeuda. Se endeuda, entre otras cosas, porque todo termina en lo mismo. Por eso estaba mencionando lo de la industria. 6% cayó en lo que va del año. Es demasiado, es algo que le cuesta al país un enorme dolor, como también es una molestia, un dolor de cabeza pensar en las deudas que se contraen. Mire, en el mercado local, a partir de lo que hizo Macri para desquitarse de la gente que no lo había votado, se perdieron 40.000 millones de dólares. Mire este dato. Es muy insensato lo que hacen. Es muy peligrosa esta gente en el gobierno. Hay que serenarla. Y ahí está la colaboración de la oposición, en vez de darle palos, etcétera. Como hay un periodismo que todavía los protege, aunque un montón han saltado del barco, cosa que no importa porque los medios, los que mandan en los medios todavía, con los títulos, etcétera, con el ocultamiento de información, más o menos lo sostienen. Pero el mercado local, por estas locuras de los últimos días, en una semana perdió 40.000 millones de dólares. ¿Cómo se recupera eso? Sin contar el desplome de los bonos que ocurrió ayer. Estiman que la capitalización bursátil de las empresas argentinas cayó un 40% en dólares. Así no se puede. Es muy mala música la que este gobierno genera. Es una estridencia que resulta insoportable. Por eso tienen tanto enojo contra la buena música. Amo, como muchos de ustedes, miles de ustedes, a la Orquesta Sinfónica Nacional. Debo haber ido 100 veces al Auditorio Belgrano cada viernes cuando tocaban gratis para toda la gente. Recuerdo las lágrimas que tenían cuando debutaron en el Centro Cultural Kirchner, en la Ballena Azul. Fue una noche absolutamente inolvidable. La Orquesta Sinfónica Nacional. Músicos extraordinarios que son parte del bagaje cultural del propio país. Miren en lo que están. Lo cuentan sus propios trabajadores. En casi 4 años, Pablo Abeluto, otro de esos inútiles que a uno lo dejan sin consuelo, que haya llegado a ministro de Cultura, no solucionó ningún problema. Tenemos los salarios más bajos del país, los contratos tardan meses y años en pagarse, suspendió las giras nacionales, se dedicó solamente a reducir el presupuesto. Y ellos lo dicen al cabo de cada una de las presentaciones o antes de la Orquesta Sinfónica Nacional. Además, como lo hacemos en todos los conciertos, queremos que estén informados sobre la grave situación que estamos atravesando. La Orquesta Sinfónica Nacional es la orquesta profesional con el salario más bajo del país. Los músicos, inclusive, tenemos salarios por debajo del límite de la pobreza. Muchos integrantes de la orquesta ya están buscando mejores propuestas laborales, produciéndose un verdadero vaciamiento artístico del organismo. La falta de realización de concursos de ingreso agrava aún más esta crítica situación. Habiendo cumplido ya casi 4 años de gestión, el secretario de Cultura, el señor Pablo Abeluto, no solo no ha resuelto los problemas estructurales, sino que tampoco ha planteado propuesta alguna para paliar esta grave situación. ¿Sabe cómo me duele? Como seguidor de la Sinfónica, como hombre de miles, agradecido de todos los años en que se bancaban cosas, porque en realidad nunca hay una actividad como esta que pueda resultar floreciente, pero tenían sus salarios, tenían sus giras, tenían su respeto, actuaban en distintos lugares de la República Argentina. Un valor cultural inestimable. Y ahí la tiene, Abeluto. ¿Cómo nos pasó Abeluto, no? ¿Por qué no nos pasa gente así, como Abeluto? Ahora se fue Duhovne, le irá muy bien, como Sturzenegger, Caputo. Reaparecen después en alguna charla, se ponen el micrófono, se cruzan de piernas y cuentan, hacen el relato del país, como si ellos no tuvieran absolutamente nada que ver, como si Caputo no hubiera condenado a la Argentina a una deuda hasta 100 años. Que por supuesto, las empresas que él representa compraron para hacer negocios 100 años. Se lo aseguró, y así todos ellos. ¿Cómo nos pasó? ¿Por qué nos ocurrió que llegara esta gente, ese Abeluto, a hacerse cargo de nuestra cultura, de nuestros actores, actrices, de nuestros músicos, de nuestros pintores, de tanto que tiene que ver con el valor cultural?
de la República Argentina. Y entonces ellos van a decir, no, lo que pasa es que el mercado nada. El New York Times escribió una nota que yo le mostré ayer, pero como esta nota es de ayer y el tema de los mercados fue ayer, la nota ya estaba escrita. La lectura que se hace en los Estados Unidos por el New York Times cuando se preguntan quién tiene la culpa de la crisis económica en la Argentina, la respuesta inmediatamente es el gobierno actual. Los argentinos recuerdan el papel del Fondo Monetario Internacional. Es que parece mentira, lo estamos recordando otra vez, pero lo habíamos olvidado. Los mercados financieros pueden alterarse por muchas razones. En caso de la Argentina, está la derrota electoral de un gobierno cuyas políticas económicas han fracasado de manera evidente. Y sigue diciendo el New York Times, desde la perspectiva de un economista o científico, no está claro el motivo por el cual deberíamos temerle al kirchnerismo. ¿Por qué? Dice el Fondo Monetario Internacional. Si se observan los indicadores económicos y sociales más importantes, los gobiernos de los Kirchner estuvieron entre los más exitosos del hemisferio occidental. Hemisferio occidental, ni siquiera habla de América Latina. Algunos cálculos independientes mostraron una disminución del 71% en la pobreza y del 81% en la pobreza extrema con el kirchnerismo. Los gobiernos kirchneristas establecieron uno de los programas de transferencias monetarias condicionadas para los pobres más grandes de Latinoamérica. De acuerdo con el FMI, el Producto Bruto Interno per cápita aumentó un 42%, casi 3 veces más que la tasa mexicana. El desempleo se redujo a la mitad, la desigualdad económica también disminuyó de manera considerable. Los 12 años en que los Kirchner estuvieron en el poder se generaron importantes mejoras en la calidad de vida, seguramente está diciendo. En contraste, durante el mandato de Macri, la pobreza ha incrementado de manera significativa, el ingreso por persona ha caído, el desempleo ha aumentado, las tasas de interés a corto plazo se han disparado del 32 al 75%, la inflación se ha elevado del 18 al 56%, la deuda pública ha crecido el 53% a más del 86% del PIB. Y tenemos que soportar que hoy a las 9 de la mañana, con todo el mundo mirando a ver qué decían, vuelvan otra vez con las culpas de antes. Mire cuáles son las culpas de antes. Lo dice el New York Times. ¿Sabe por qué usted lo va a leer solamente en página 12 y ahora aquí en C5N? Porque Clarín, que es el representante del fondo del New York Times, estaba bien lo del fondo, representante del New York Times en la Argentina, esto no lo publica. Usted puede encontrar cualquier cosa contra Putin, la recesión de Rusia, ponga New York Times, Clarín, y se va a encontrar con todo eso, pero no con esta nota. Porque esta nota es una gran verdad que se la escamotean. Y no es una verdad mía, no es una verdad de C5N, es una verdad del New York Times, que más bien no es el Pravda de Moscú. Entonces, quizás estas cosas puedan ayudar, esto que dice el New York Times, para que podamos entender de una buena vez cuánto daño han hecho para que se terminara el estado de bienestar y entráramos a este estado de malestar permanente, de mentiras, de excusas, que es todo lo que saben dar, y ya ni siquiera son mínimamente creíbles. Aunque haya quienes, como el viernes, en una marcha, lo hayan manifestado, hay una marcha por Macri, aunque a usted le parezca mentira, y tienen el derecho de manifestarse y decir vamos Macri todavía, y dicen cosas como estas. En un sentido de destruir. Yo vi un discurso. Estoy básicamente por la libertad. Eso queremos. No queremos que vuelvan los ladrones. El primer mundo tienen hospitales, lo pagan, y si no pagás, te morís. Al colegio, si no tenés para pagar, sé un burro. Acá tienen que pagar y se están quejando. Al otro lado. Somos libres, ¿sabes? Lo que ustedes no son. Anda, por favor. No. Es un arquitecto y se puso a hacer cosas que la gente no ve porque va por abajo de la tierra. Yo diría que esta sería la última crisis y que hay que pasarla. Y necesitamos una justicia ciega. Smartmatic, se sospecha que tuvo interferencia rusa y que hubo rusos en las escuelas electorales. Porque no tenés credenciales. Tienen derecho a manifestarse y del otro lado están los que piensan se van. Y así es la democracia. Es lo único a lo que nos podemos aferrar, no hay otra. Como dijo Kicillof en 2015 cuando perdió a su gente que reclamaba, dice, no, es la democracia.
Tenemos que volver democráticamente por el camino de las urnas. Tenemos que intentarlo dentro de 4 años. No hay otra, y no hay otra. Por eso hay que tolerar a esta gente y esta gente tiene que tolerar a la otra. ¿En qué? En que piensen distintos. Cada cual en lo suyo. Imposible lograr que piensen lo mismo. Yo creo que debe haber hasta algo físico, químico, en la mente que nos hace diferentes a los seres humanos. Pero hay cosas que podemos entender que es respetar en la no agresión, en la no violencia, el pensamiento del otro, y es lo que queríamos mostrarle en este final. La columna, si Dios quiere, sigue mañana. Ahora vamos con Luli.